el cual nos ha comentado que ya se aprobó, falta el comunicado oficial, pero ya es un hecho lo de eh, el aplazamiento un poco del semestre y la reanudación, el, bueno, eso, una cosa, no se ha hablado de la fecha de reanudación. Sin embargo, pues yo estaba revisando antes de la clase, se había hablado que en la sede Manizales se retoma clases desde el 21, lo cual me pareció muy raro porque pues 21 pues ya es de hoy en 8, ¿no? Ya es un miércoles. Yo tenía entendido que pues si se había una reanudación sería el 26. Pero bueno, eh, digamos que de pronto esas vicisitudes es por eso que no ha salido un comunicado oficial. El 26, ¿cierto? Bueno. Ah, ¿el 21? Ok, qué raro. Bueno, ya son en 8 días, es decir, que si se vuelve a clases el 21, pues en este grupo sí habría clase de todas maneras. Ah, claro, el 20. No considero eso, pero bueno. Eh, igual, lo que les iba a comentar era que pues mi idea era, bueno, yo tengo la disponibilidad y pues ya haciendo que prácticamente la otra semana se retoma, pues hacer las sesiones del lunes, pues lo que permitiría es tal vez que ustedes, o bueno, dar más tiempo para lo que es el desarrollo del proyecto y pues que no se les acumulen las cosas. Entonces, pues estaba pensando, yo tengo la disponibilidad en este momento. eh, si siguiéramos dando clase, pues estaría perfecto. Sí, o sea, yo no tengo ningún impedimento en seguir. Vacaciones, pues más adelante. Igual en este momento tampoco me agrada la idea de vacaciones sin poder meterme a bañar al mar o al agua por la reciente operación que tuve. Entonces, pues, ¿para qué? Ah, pero bueno, pues una piscinita en Melgar, el estadero de los rolos, algo así, algo fuera de Bogotá. Con este frío que está haciendo, pues mejor aún. Bueno, no, no, baila. No tengo ni plata ni visa. No, el Madrid con Dinamarca, sí. Bueno, muchachos, entonces les iba a comentar que, eh, pues, siendo que lo que se decía es que todo se adjunte al calendario de Manizales, de la sede de Manizales, y retomaríamos el 21 y terminaríamos el 11, el 21 de julio, y terminar el 11 de septiembre, pues no veo la razón para suspender las clases, ya que pues más o menos hemos retomado algo de ritmo. Entonces, pues no sé, me toca preguntar en los otros grupos, que son los de lunes, pero ah, pues con ustedes me parece bien. Sí, terminamos. Si seguimos y ya cuando salga el comunicado cuadramos las fechas para entregas. Más o menos espero que dar unas 3 semanas para la entrega del taller 4, así como para que todo el mundo tenga tiempo, para que no se diga que no demos tiempo. Y tal vez unas 2 semanas para otras 2 semanas, que es lo estipulado para la entrega del taller número 5. Y el tiempo sobrante, pues para el proyecto.
Y como ya les había comentado en otros momentos, o bueno, el lunes, esperaría que con este aplazamiento pues ya hubiera una facilidad más grande en asistir al laboratorio. El procedimiento pues ahorita era como muy complicado, pues prácticamente con un mes de anterioridad se tenía que pedir si uno iba a hacer prácticas adentro. Pues ya teniendo el tiempo y ya viendo que se van a considerar algunos pilotos para la vuelta a la presencialidad, pues yo no lo vería nada descabellado el poder hacer algunas sesiones, obviamente sin calificación ni nada, pero pero por ejemplo para que ustedes puedan trabajar en sus proyectos bajo la tutoría mía de una manera presencial. No sé, pues eso sería lo ideal. Y no sé si les parezca bien. Bueno, sí. Pues sí, la idea es que en los proyectos, pues, por lo menos en los proyectos se pudiera desarrollar algo eh, de lo que pues hemos visto prácticamente solo en la teoría y en el papel, por decirlo así. Entonces, pues nos daría el espacio para hacer a este aplazamiento y más aún, pues, si no, si seguimos con las clases. No, transistores no, lo que se quema son los condensadores. Bueno, no se queman, se explotan. Es interesante ver ese proceso. Claro, claro, claro. Ahí mi colega, el profesor Cristian Acosta, sobre todo, se ha puesto muy a a la cabeza de los laboratorios presenciales y son bastante interesantes, más aún pues en una materia donde sí o sí, o sea, o bueno, no es posible como simular o bueno, realizar algunas prácticas en la casa. Pues sí. Javier, todo lo que se quema en el laboratorio huele a feo, créame. O sea, eso huele a lo que huele una pastilla de esas de mosquitos cuando se queman. A eso huele, a eso huelen los circuitos cuando se queman. Y me parece interesante que, aunque bueno, no es la idea, por lo menos eso, esa idea se pueda ver. Y más que todo, pues bueno, más allá de los quemones y los errores, que se puedan ver algunas cosas como, por ejemplo, en los osciloscopios, la transformada rápida de Fourier, cómo ver las señales en función de su frecuencia, cosa que ya habíamos visto antes y que pues nos remite un poco a los temas que pues, estamos viendo. Pero sí, para el proyecto, pues eso sería lo ideal. Claro, pues los generadores y los osciloscopios. Créanme que los osciloscopios es una cosa bárbara. Pero bueno, listo muchachos. Entonces, bajo estos preceptos, les voy a dar una clase muy, de pronto que les parecerá un tanto como un Zoom o un Zoom alejado, o bueno, algo como que se podría aplicar a todos los amplificadores que hemos visto. Y de esa manera, pues, dejamos espacio luego para que hayan preguntas en las próximas clases de MOSFET, ¿sí? Y pues también meternos en BoJT. Por el momento, pues vamos a ver como algo muy general y algo que es muy aplicable al proyecto. Que de pronto en este momento ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué me está explicando? Sí, Diana, las preguntas al final, lo siento. Eh, y me pueden ustedes preguntar, bueno, no sé, ¿qué relación tiene esto? Y pues al final, pues van a ver que se relaciona bastante. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a eh, poner la pantalla completa y
Bueno, no es un tema muy largo, tranquilos que por ahí unos 40 minutos, entonces, Diana, las preguntas por ahí tipo 5 de la tarde, pues cuando ya terminemos. ¿Listo? Bueno, ya saben, cualquier pregunta, abren su micrófono, que pues así pues puede estar más pendiente, ¿no? Vamos a abrir un par de circuitos. Y bueno, comenzamos. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a remitirnos a la guía del proyecto, porque bueno, nosotros en los talleres que hacemos acá, realmente la cosa está pensada para que las cosas salgan idealmente. O sea, hay una serie de de cosas que no salen tan a la ligera, digamos, algunos retos que hay que cumplir para, por ejemplo, desarrollar un amplificador, sea con MOSFET, sea con BJT, o sea, simplemente con amplificadores operacionales, ¿sí? Hay algunos retos que se desean cumplir y pues la idea de nosotros en este punto es de que ustedes sepan cómo sortear esos retos en primer lugar, ¿sí? Entonces, pues a esto pues nosotros ya luego que ustedes tengan un entendimiento más sencillo de cómo, bueno, cómo polarizar correctamente, cómo ubicar en un punto de trabajo óptimo, de tal manera que mi MOSFET no se salga de saturación y permita la amplificación, bueno, todo este tipo de cosas. Adicional a esto, hay otras dificultades cuando ya vamos a integrar nuestro amplificador a una aplicación como tal. Uno de los ejemplos de esto es cuando ustedes estén simulando el amplificador en cascada. Eh, en las sesiones de dudas, un compañero había llegado a decir, por ejemplo, profe, mire, llegué, o sea, ya hice el amplificador source común, me funcionó perfectamente. Hice el drain común, también está perfecto. Sin embargo, cuando yo llego y conecto los dos para probar la amplificación en cascada, pasa que se me cae dicha amplificación. Bueno, esto lo que pasa es que hay una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta cuando nosotros conectamos nuestro circuito a otras etapas, otros elementos que no son tan ideales. Por ejemplo, la fuente que nosotros usamos, la fuente, el generador de señales, es un generador que tiene una impedancia de salida muy pequeña, ¿sí? Más o menos como unos 50 ohmios, lo cual hace que si nosotros tenemos una impedancia de entrada grande, podemos obviar esta resistencia, es decir, esto casi no va a recaer voltaje acá. Pero bueno, ya cuando lo juntamos en otras ocasiones o cuando vamos a interactuar o bueno, vamos a conectar dos circuitos, esto ya no resulta tan trivial y ya no podemos hacer la vista gorda en cuanto a algunas características de nuestro circuito. Lo mismo con las fuentes, perdón, con las cargas. Aquí nosotros, por ejemplo, las primeras cargas que utilizamos en source común es como de 10K y en source degenerado es como de 2K. Entonces, pues esto está pensado para que sea ideal, prácticamente. ¿Mm? Pero bueno, entonces, ¿qué características debemos tener, por ejemplo, para cuando estemos en nuestra guía de proyecto, elegir correctamente o elegir de manera válida un amplificador dentro de una aplicación?
Bueno, eso es lo que yo les voy a comentar el día de hoy. Bueno, tomemos de ejemplo este esquema que vemos para lo que va a ser nuestro proyecto. Nuestro proyecto es de un dispositivo intercomunicador, llámese walkie-talkie, llámese eh, teléfono. Bueno, esto lo define realmente el canal. Pero si hacemos o obviamos este canal, digamos que vamos a decir, bueno, esto es directo, la conexión es directa, ya. Pues lo que vamos a ver es que simplemente desde una fuente, que es nuestro micrófono, vamos a tener diferentes etapas de amplificación hasta llegar a nuestra carga, que sería un parlante, ¿sí? Es simplemente una consecución de amplificadores y es por eso que realmente nuestro proyecto empieza desde que nosotros empezamos el taller de MOSFET, porque es justamente lo que estamos viendo en este momento, lo que se está realizando en el taller, lo que va a ser el trabajo bruto de este proyecto, ¿vale? Más aún que los otros talleres. Bueno, entonces, siendo una consecución de etapas, miremos que se nos recomienda tener una etapa de preamplificación, una etapa de amplificación adicional y una etapa de acoplamiento, pues de por sí tenemos que planear muy bien qué poner ahí. Y pues no es tan trivial la elección. Uno no puede decir, bueno, voy a llegar a poner acá no sé, un source común o un gate común solo porque sí, ¿sí? O también entre los dispositivos con BJT, la cual la idea es verlos, pero pues si alguien quisiera podría hacer todo esto utilizando solamente MOSFET. ¿Mm? Entonces, yo creo que pues el primer criterio y el que todo el mundo piensa es que, bueno, si nuestra señal, por ejemplo, de acá es de 10 a 20 milivoltios, bueno, pongámosle 10, a una frecuencia determinada, y nosotros queremos amplificarla y que suene en un parlante, pues digamos que para que suene en el parlante tendríamos que tener esa señal de, por ejemplo, un voltio. Entonces, en total, en estas etapas tendríamos que amplificar 100 veces, ¿no? Esto sería lo necesario pues para llegar desde 10 milivoltios a 1 milivoltio. Entonces cualquiera diría, bueno, pues si yo pongo aquí un amplificador que amplifique 100 veces, ya con eso eh, logro mi cometido. Es como lo primero que uno va a pensar. Listo, entonces necesito tal amplificación. Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí como el primer criterio para la elección eh, de una etapa, de una configuración en especial para utilizar dentro de nuestra aplicación. Listo. Ahora, eh, luego de eso vamos a tener que ver que, bueno, por ejemplo, decimos, no sé, por ejemplo, um, digamos que si nuestro amplificador lo vamos a probar amplificando una señal de 100, pero sucede algo parecido a esto, por ejemplo, lo que veíamos cuando probábamos uno de estos circuitos y le amplificábamos mucho la señal, que, un momento, espera, el tipo de simulación. Que aunque digamos que este circuito pudiera amplificar 100 veces realmente,
que si nosotros tenemos una señal de entrada como muy grande, lo que va a pasar es, eh, lo que va a pasar es algo como esto, pues nosotros tenemos que reconsiderar el uso de eh, un amplificador como este. Digamos que si al comienzo decimos, listo, este amplifica 100 veces, pero nuestra señal de entrada es tan grande que pasa que no lo podemos amplificar ni siquiera 10 veces, pues este es un problema. Ya este amplificador como tal, este diseño que yo realicé, no nos sirve porque no es, la señal no está dentro de los límites que yo necesito o que yo más o menos como ubique para que realmente funcionara mi amplificador. O sea, si yo me salgo aquí de saturación, pues estoy entrando a terreno prohibido y estoy degenerando la señal. Entonces, como segundo parámetro para la elección, yo ubicaría, por ejemplo, los límites de pequeña señal, o bueno, límite, el límite en la señal de entrada, de tal manera que mi, o sea, primero lo que escojo es que amplifique lo que yo quiero. Luego reviso si esa amplificación es coherente o puede funcionar o bueno, la puede soportar, por decirlo así, mi amplificador. Y si lo soporta, pues ya ha pasado un checklist o bueno, ya ha pasado uno de los de las características adicionales que pues necesito para saber si este amplificador realmente funciona, ¿no? Muchachos, hasta ahí vamos todos, se entiende pues por qué esta eh, es una característica que nos limita a decir si nos sirve, no nos sirve un determinado diseño. Ok, listo. Perfecto, vamos bien. Bueno, entonces, luego de esto ya tenemos que considerar esas características que yo les hablaba, que en este caso, en este punto de diseño, no se tienen en cuenta y son características externas que pueden hacer que nuestros amplificadores no funcionen correctamente. Tomemos en cuenta o bueno, este amplificador. Vamos a ponerlo con una amplificación normal. O bueno, con una señal de entrada correcta. Listo. Aunque está un poco achatada la señal hacia arriba, pues vemos una señal de lo más cercana a una sinusoidal. Decimos, bueno, está bien. El amplificador funciona. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pusiera, en vez de una resistencia de 10K, pusiera una de 100? Bueno, vamos a verlo. Fíjense que la señal que anteriormente era de, o bueno, en el semiciclo negativo llegaba casi hasta 1 voltio, ahora no llega más a más de 400 milivoltios. La señal se recortó. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se da esto? Bueno, realmente esto es por las impedancias o como ese juego de impedancias que hay entre lo que hay acá o lo que compone a nuestro diseño, a nuestra configuración y pues lo que interacciona tanto con la salida como con la entrada. Aquí el ejemplo no lo tengo listo para con la entrada, pero algo así parecido podría pasar. Bueno, vamos a ver eh, una,
vamos a hacer como un paréntesis, como para explicar esto de una manera más sencilla y pues es algo que igualmente les va a servir, pues para que sepan cómo es que realmente uno en la práctica puede observar o puede analizar de manera mucho más sencilla estas cosas de las impedancias, dependiendo pues de las configuraciones que uno use. Bueno, les presento el modelo de amplificador ideal. Este es un modelo que se puede aplicar a cualquier configuración hecha con transistores y hasta a un amplificador operacional. ¿Qué nos dice? Nos dice que cualquier amplificador puede verse reflejado tal cual como lo vemos acá. Ya no tenemos que poner las 4 resistencias, el MOSFET, ¿no? Para el análisis podemos hacer como una simplificación en general de nuestro diseño, olvidarnos de la parte de C, de la cual es pues la polarización y es importante pues para que funcione. Pero ya asegurando esa polarización, que el funcionamiento sea correcto, ya con este modelo pues simplemente podemos obviar un poco de eso y pasar como a analizar como únicamente la parte AC. Entonces, ¿cómo se aplica este modelo? Vamos a hacer un ejemplo. Tomemos este amplificador, el source degenerado. Vamos a ver. Y vamos a ver. Bueno, este amplificador está diseñado para amplificar 6 veces. Entonces, pues bueno, vamos acá a poner esto junto a nuestro modelo. Listo. Ok, entonces, bueno, ya sabemos. La amplificación de este 6 ya está funcionando correctamente. Entonces, pues, pongámosle aquí y listo. 6 veces el voltaje que le llegue a esta impedancia. ¿Cuál sería el valor de impedancia de entrada e impedancia de salida? Bueno, tal cual como las fórmulas o ecuaciones que permiten hallar las amplificaciones están reflejadas en o bueno, están todas en el CEDRA consignadas, pues también hay fórmulas para las impedancias tanto de entrada como de salida. Yo lo que hice acá fue ubicar esas fórmulas que están en el CEDRA y ponerlas de una manera más asequible. Eh, para estar revisando siempre el libro es como más difícil. Aquí pues ya están todas resumidas y de hecho ya ustedes las podrían observar ahí mismo en el área, en el Classroom. Yo los publiqué el lunes y pueden ver tal cual el documento que les estoy presentando en este momento. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas nos permiten, eh, como de alguna manera, saber cuánto es, por ejemplo, la impedancia que yo puedo ver, o bueno, realmente es el equivalente Thevenin entre este punto y tierra de este circuito.
Veíamos, o bueno, ustedes en su curso de circuitos debieron observar esto, pues equivalente Thevenin, equivalente Norton. Sabemos que de aquí para adelante se sustituyen o bueno, las fuentes de DC se apagan, se ve todo en pequeña señal y esto que vemos de aquí para adelante va a ser la impedancia de entrada, tal cual lo que vemos acá. Como les digo, ya no hay necesidad de hacer todo ese procedimiento. Si lo quieren hacer, no hay lío. Pero justamente el libro se los da y es muy sencillo aplicar estas fórmulas. Por ejemplo, para el source degenerado, la impedancia de entrada es el paralelo de las resistencias de gate. Entonces, vamos a poner algo aproximado. Sería el paralelo entre 10K y 34K. Vamos a poner un aproximado de 9, porque para algunas fórmulas que voy, o algunas cosas que voy a hacer más adelante, me resulta más fácil ponerle 9. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué falta? Bueno, ¿qué es la impedancia de salida? La impedancia de salida, pues, es lo mismo. Es el equivalente Thevenin entre este punto y tierra de lo que hay de aquí para atrás. ¿Sí? Y bueno, pues obviamente, siendo que hay una fuente, nosotros pues tendremos que ver una fuente y ya que se amplifica, pues obviamente es por eso que tenemos esta fuente, o sea, en este equivalente vamos a tener tanto una fuente como una resistencia. Pero el caso es que esta impedancia que se ve de aquí para acá es es la que vemos acá, impedancia de salida. Y pues según nuestra vademecum de fórmulas, vamos a ver qué es la resistencia de drain para el caso del source degenerado. Entonces, nuestro source degenerado, o bueno, este diseño va a tener un valor de 500 ohmios de impedancia de salida. Bueno, ahora, consideremos los problemas que ya vimos antes. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, bueno, pongámosle este circuito, una fuente que tiene asociada una resistencia. Vamos a poner una resistencia pequeña, unos 10 ohmios, por el comienzo. Esta señal es de 10 milivoltios. Y vamos a poner acá una carga. Listo. Bueno, ¿qué pasaría si yo pongo aquí una resistencia de 500 ohmios? Bueno, vamos a ver. Ya que 10 ohmios es mucho más pequeño que 9K, en esta parte del circuito, nosotros en BX tendríamos aproximadamente 10 milivoltios. No es este divisor de tensión, pues es casi inexistente. Se nos amplificaría 6 veces. Tendríamos una señal de 60 milivoltios. Esa señal la veríamos totalmente en el nodo de Vout. No, profe, porque se hace un divisor de tensión, entonces veríamos la mitad de la señal. Exactamente. Veríamos una señal de 30 milivoltios. Y uno podría decir, venga, conecté esto y se me dañó mi amplificador. Se nos dañó mi MOSFET. No, no está oliendo a chamuscado, no está oliendo a RAID, a pastillas RAID, pero yo sé que ese MOSFET se me dañó porque ya no me está amplificando 6 veces, sino solamente amplificando 3 veces. No, el problema es que, como les dije, hay consideraciones con la parte externa que tenemos que tener en cuenta, pues para que
no nos pase esto. Es decir, que tenemos que, como regla, saber que según nuestra impedancia de salida, esta tiene que ser mucho más pequeña que nuestra resistencia de carga, para que en este divisor no, pues, no tengamos que, o bueno, nuestro voltaje no se vaya a ver muy disminuido, no haya una regulación de voltaje de tal manera que en nuestra salida no se vea todo lo que nuestro MOSFET pudo amplificar, ¿vale? Bueno, hasta ahí vamos, muchachos. ¿Se entiende este problema, este primer lío, el cual voy a poner aquí? Supongo que sí. Bueno, listo. Ahora, tal cual como al poner una resistencia de esta magnitud al final, podemos estar dañando nuestra amplificación, lo mismo puede pasar al comienzo. Si ya esto lo arreglamos, bueno, pues vamos a poner otro ejemplo. Ya esto es de 10K, ya es una señal mucho, mucho más grande, es 50 veces más, perdón, es 20 veces más grande. ¿Listo? Ah, pero bueno, vamos a considerar o vamos a utilizar otro generador, el cual no es un generador bastante bueno o no es un generador lo más ideal posible. Es un generador más o menos como nuestro micrófono, el cual es un poco, o bueno, tiene una impedancia de salida un poco más alta. Y digamos que esa impedancia es de 1K. Bueno, ¿qué podría pasar? ¿Nuestra salida sería de 60 milivoltios o se perdería algo de voltaje en el camino? Y se pierde porque no se puede despreciar la resistencia. Esta resistencia, claro, no se puede obviar como en el anterior caso, como en el anterior caso. De estos 10 milivoltios, en ABX solo van a llegar 9 milivoltios, porque pues hay un divisor de tensión. Entonces, esos 9 voltios son los que se van a ver amplificados 6 veces. Por tanto, a la salida no tendríamos 60 milivoltios, sino 54. Y uno podría decir, bueno, algo es algo, estuvo cerca, pero no sé por qué mis fórmulas, si las hice tan detalladamente, no funcionaron. Bueno, de nuevo, no se considera este efecto. ¿Mm? Entonces es lo mismo. Tal cual como nuestra resistencia de carga tenía que ser mucho más grande que nuestra impedancia de salida, en este caso, para que el divisor de tensión no favorezca nuestra amplificación, la impedancia de entrada tiene que ser mucho, mucho más grande que la resistencia del generador que estoy usando. ¿Mm? Entonces, si en mi aplicación yo tengo, por ejemplo, un circuito como el de este micrófono, el cual vemos acá. Voy a ponerlo como más sencillo aquí al lado. Lo veo de esta manera. Esta cajita es mi micrófono. La conexión del micrófono no es nada diferente a esto.
Es sencillamente esto. Si yo tengo un tipo de generador de esta manera, donde pues mi señal de salida no es la gran cosa, 10 a 20 milivoltios como les he dicho, y por ejemplo nuestra impedancia, ya si hiciéramos el equivalente Thevenin, sería muy cercano a un K, puesto que este micrófono lo que hace es variar el valor de impedancias para que haya un cambio en el voltaje en este punto. Pues va a ser muy cercano, o bueno, esa impedancia va a variar dependiendo de si le están hablando al micrófono o no tanto, o si, bueno, si está recibiendo sonido. Eh, pero pues podemos decir que aproximadamente va a ser un equivalente o una resistencia de un K. Entonces, si yo tengo un equivalente de esta manera, pues tengo que considerar que mis impedancias de entrada tienen que ser mucho más grande, o bueno, tengo que saberla escoger. Tengo que elegir una configuración que me permita hacer que esta impedancia sea mucho más grande, mucho más robusta, de tal manera que no vaya a haber pérdidas en esta resistencia. Que el voltaje que recae acá sea lo mínimo posible, de tal manera que lo que queremos amplificar, pues vaya a nuestro amplificador. Bueno, muchachos, vamos hasta ahí. ¿Todo claro? ¿O hay preguntas, dudas, inquietudes? Es claro, Ah, perfecto. Listo. Entonces, empezamos a decir, bueno, ¿nuestro amplificador nos sirve para amplificar 100 veces o 10 veces o lo que sea? Sí. Nuestro amplificador resiste la señal que está recibiendo y la puede amplificar de tal manera que nuestro MOSFET o nuestro transistor en general no se salga de la región designada para amplificar. Sí, listo. Check, check. Listo. ¿Cómo vemos la impedancia de nuestro generador o de nuestra carga? Es muy grande, es muy pequeña. Eh, se cumplen estas relaciones entre ellas y si se cumplen, o bueno, si se cumplen, pues entonces diríamos check y check. Listo, ¿sí? Ahora, bueno, antes de seguir, digamos que, pues, según nuestro esquema, lo que nos va a quedar no es solamente un amplificador conectado entre el generador, entre el micrófono y el parlante, van a ser varios. Entonces tenemos que considerar que vamos a tener un circuito en cascada en el cual la impedancia de salida de nuestro primer amplificador sea la resistencia del generador del segundo. O bueno, vamos a ver. Digamos que, bueno, listo, tenemos nuestra primera etapa, nuestro primer amplificador que hace la preamplificación. Listo. Luego tenemos nuestro circuito que completa la amplificación total que yo necesito. Y luego tengo mi circuito que nos va a permitir acoplar porque pues su utilidad es acoplar. Listo. Los tengo así conectados, los tengo así perfectos. Listo. A esto tengo conectado mi micrófono. Y luego aquí tengo conectado mi resistencia. Listo.
Entonces, hay que considerar que, por ejemplo, nuestra impedancia de salida del primer amplificador sea, pues para vistas de este segundo amplificador, este sea la impedancia del generador, eh, o bueno, lo que ve este de aquí para atrás. Más o menos, pues, o sea, lo que tenemos que considerar es que nuestra impedancia de salida del primer amplificador sea mucho menor que la impedancia de entrada del segundo. Y así tendremos que hacer esas consideraciones, tal cual como pues las reglas que yo puse antes, aplicadas acá. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver en el circuito que vayamos a hacer de aplicación. Y en general en la mayoría de aplicaciones. Bueno, ya pasando de esto de las amplificaciones, nos queda otro detalle adicional. Nos queda un último elemento que nos dice nuestro amplificador, nuestro diseño funciona para la aplicación que yo quiero o no funciona. Y es algo que se pasa por alto mucho, sobre todo en este curso, porque pues no vemos como tal, no podemos como manejar esta cuestión, solo podemos como tal observarla o saber que existe. Pero pues, como les digo, es muy importante, que es el ancho de banda del circuito. Bueno, este término ya lo habíamos visto antes, lo vimos cuando estuvimos en amplificadores operacionales y es vital en esta parte, porque como les digo, en nuestra guía de laboratorio nosotros utilizamos frecuencias en donde la mayoría o bueno, de estas configuraciones que estamos trabajando son perfectas, no presentan ningún problema, por ejemplo esta 10K, ¿sí? Es una frecuencia de descarga, es una frecuencia intermedia, no va a tener ningún problema. Pero, según la aplicación que nosotros deseemos implementar, vamos a tener problemas por las frecuencias de las fuentes que nosotros estamos, bueno, las señales que estamos amplificando. Y esto, como les dije anteriormente, es debido a la consecución de impedancias o bueno, de resistencias y de capacitancias que hay dentro de nuestro circuito. Hacen que haya como una dinámica que rechaza algunas señales y a otras las amplifica. ¿Listo? En otros cursos, si ustedes son electrónicos y siguen, o bueno, esa rama es obligatoria, van a ver que nosotros luego vamos a poder elegir en qué frecuencias específicas deseamos amplificar. Pero en este momento, pues lo único que podemos hacer es hacer valer pues la valía, bueno, hacer poder resaltar la valía de de nuestro simulador y poder observar el comportamiento y saber que pues la señal que deseamos amplificar está dentro del ancho de banda de nuestro amplificador. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de el source común y el source degenerado. Vamos a ver, bueno, ya anteriormente, pues nosotros ya vimos cómo se hacían eh, las simulaciones en función de la frecuencia. Entonces, pues no debe ser nada nuevo para ustedes. O bueno, si no recuerdan, los remito pues les indico que pues vean los videos. ¿Sí? Bueno, perdón, esto no es de, pongámosla otra vez de 10K, porque si no, pues igual no nos amplifica bien.
Listo, listo. Perfecto. Aquí lo tenemos. Ok. Bueno. Vamos a comparar este ancho de banda, esta respuesta en frecuencia del source común con el source degenerado. Bueno, bueno, ubiquémoslo diferente, ubiquemos esta. La de abajo es el source degenerado, la de arriba es el source común. ¿Listo? Entonces, digamos, si nuestra señal si nuestra señal nos dicen es un audio o bueno, es una señal que tiene una frecuencia entre 100 kilohertz y 1 megahertz. Viendo estos esquemas, yo podría decir, bueno, si mi señal se dice que tiene que estar dentro de esta meseta para que funcione bien, pues ambos amplificadores me sirven correctamente, no tienen lío. Porque ambos, pues, o porque en este rango de frecuencias va a estar nuestra aplicación. Vamos a ponerla acá, pues, como para poder interactuar. Mucho, mucho, mucho. Entonces, como les decía, si nuestra primera aplicación fuera solo eh, desde 100 kilohertz hasta 1 megahertz, ambos amplificadores o, pues, podríamos utilizarlos, porque ambos nos están amplificando, pues, lo más posible. Vemos acá. La señal de 50 se está amplificando 6 veces, está llegando a 300. La señal de 100 está llegando casi a 1 volt. Está perfecto. Ahora, vamos a considerar otro caso, que es el caso del sonido audible, en el cual nosotros vamos a estar ubicados entre 20 Hz y 20 kHz. El, el ser humano solo está capacitado para escuchar entre este rango de sonidos. Los perros, pues, creo que escuchan hasta creo que 80 o 100 Hz, algo así, ¿sí? Son señales ya muy agudas. Pero pues, obviamente, si nuestra aplicación tiene que ver con sonido, necesariamente o bueno, nos tenemos que enfocar en señales dentro de este rango, justamente porque nosotros necesitamos oírlo. Solo lo que se escucha es lo que vale la pena. Entonces, una pregunta. ¿Qué amplificador utilizaría para esta aplicación? ¿Utilizarían el source común, el de arriba, o el source degenerado? El degenerado. ¿Por qué?
porque está entre el rango de amplificación. Claro, el ancho de banda está dentro, o sea, cubre el rango de frecuencias en donde mi señal va a estar. Si utilizáramos un source común, este source común en particular, pues todas las señales por debajo de 1 kHz se verían disminuidas. Pasaría lo que pasa en esos radios chimbos que uno compra como en las papelerías, que en mi tiempo pues uno los compraba en la calle y que eran pues tan populares porque en ese momento los, eh, eran raros los celulares y pues poco, habían celulares que ni siquiera tenían radio. Entonces uno los usaba como radio. eh, y pues la señal era horrible porque en general se escuchaban sonidos agudos. ¿Por qué es esto? Bueno, sencillo, porque los amplificadores no eran los ideales y solamente estaban amplificando las señales más agudas y no las más bajas. Es por eso que los mejores parlantes, los mejores audífonos son los que tienen una mejor, una, una mejor amplificación de los sonidos bajos, de los sonidos con frecuencias bajas, porque justamente es lo que, es lo que hace notar que son parlantes o son eh, audífonos de calidad, ¿vale? Bueno, muchachos, entendido esto, hasta aquí alguna pregunta. ¿Por qué el ancho de banda es algo importante considerar? Profe, una pregunta. Sí. ¿Este ancho de onda depende de los parámetros BT y KN? Mm, en cierto sentido sí, pero, o sea, como que tienen, pues son más dependientes de, por ejemplo, los valores de los condensadores que ubiquemos aquí en esta parte. Por ejemplo, si ponemos un condensador un poco más grande, vamos a ver que vamos a cambiar, si vamos a poder ampliar un poco este rango, ¿sí? Ah, esa respuesta en frecuencia es debido a estas resistencias y al valor de estos condensadores y más aún de algunos condensadores que hay dentro del capacitor. Por construcción, como el MOSFET tiene un canal de deflexión dentro de su construcción, lo que hay ahí es un capacitor. ¿Entre qué? Si dibujáramos un MOSFET, y habría el modelo estándar, pues es el modelo pi, pero tendríamos que considerar que entre este punto, entre gate y source, hay una capacitancia, ¿sí? Y entre drain y source también hay también una capacitancia. Más o menos el modelo pi quedaría de la siguiente manera. Eh, pasaría de ser esto. mm, Esto es gate, esto es source, y esto es drain. Drain. Perdón, esta resistencia no va acá. Oh, bueno, incluyamos la resistencia arriba. Pasaría de algo así a tener un capacitor acá
y un capacitor acá. Esto pues lo van a ver, obviamente, los electrónicos lo van a ver más adelante, ¿sí? De estas capacitancias dependen de la fabricación del MOSFET. Entonces son cosas que no se pueden evitar. Y hay algunos MOSFET que aunque no tienen transconductancias tan altas, o sea, los parámetros KN, el parámetro en particular KN no es tan grande, por lo menos las capacitancias son más pequeñas y por tanto, si estas capacitancias son más pequeñas, van a permitir que el ancho de banda sea más grande, ¿vale? Entonces, igual es algo a lo que estamos atados. No podemos hacer nada contra eso. Lo importante es saber que existe y saber que hay algunas configuraciones que tienen una mejor respuesta ante la frecuencia que otras. Profe, y en la práctica, ¿cómo podríamos hacer ese barrido de ACE? Bueno, realmente la práctica es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es ir cambiando el valor de la frecuencia del voltaje de entrada del generador. Así ustedes, por ejemplo, tienen que hacer como en un Excel, eh, como una tabla o un gráfico de, vol- de voltaje contra frecuencia. Entonces, por ejemplo, se ponen a probar cuánto me dio la amplificación o el voltaje de salida en 10K. Bueno, me dio tanto. Bueno, ¿cuánto me da en 100K? Bueno, me dio tanto. ¿Cuánto me da en un mega? Bueno, me bajó un poco. Bueno, vamos a irnos para atrás. Ah, bueno, 10 megas. Se bajó bastante. Listo. 1K. Bueno, se bajó un poco. 100 ohmios. Se bajó. Y así. Esto es lo que va a completar como lo que es, o bueno, esto es más parecido a una meseta que nada, pero esto va a completar lo que es este gráfico, ¿sí? Aquí lo que está pasando es que el sistema está probando qué pasa cuando pruebo a tal frecuencia, qué pasa con el voltaje de salida, qué pasa con el voltaje de salida, así. En la práctica, pues lo que hacemos es de esta misma manera. O bueno, hay unos osciloscopios que tienen la función, osciloscopios y generadores que tienen la función de barrido en frecuencia, pero bueno, ya son bastante avanzados. Entonces, la forma de hacerlo manual es esta, ¿vale? Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta del tema? Bueno, entonces, sí, ya sé que del taller sí, pero bueno. Del tema lo importante es rescatar que tengan en cuenta estas características cuando vayan a escoger los transistores que utilicen. Saquen los equivalentes, pues para saber cómo quedarían conectados unos a otros y cómo, por ejemplo, no arruinarlo en conectar una impedancia a otra, siendo que pues no se cumplen las reglas y va a pasar que nuestro voltaje no se transmita correctamente entre un amplificador y el otro, ¿sí? Y también tengan en cuenta lo del ancho de banda, ya que eh, aunque es algo que no vemos en forma, no es un tema como tal de estudio, eh, o bueno, la manipulación de esto no es un tema de estudio, es un parámetro importante que sí o sí no lo podemos separar de las aplicaciones que estamos haciendo. ¿Listo? Bueno, eso sería todo el tema, muchachos. Ahora sí, abramos sesión de preguntas pues, del taller.
Hola, profe. Hola, Profe, yo tengo un par de preguntas. ¿listo? Es que pues usted ya respondió, por así decirlo, en el Classroom, pero usted dijo que el BA estaba, pues, no sé si entendí bien, pero o en el datasheet o en el modelo Spice. Pero pues nosotros lo buscamos en el datasheet y en diferentes modelos Spice y no encontramos un valor. ¿El cuál? El voltaje early, creo que se llama. Voltaje Early. Ah, sí, el voltaje Early. Ah, ¿no está? Bueno. Pues no lo encontramos. Bueno, de pronto es parecido, o sea, no sé, si no estoy mal, yo lo había visto, pero, de pronto, bueno, es que voltaje Early se maneja más, o ese término se maneja más cuando uno ve BJT. Aquí lo que se habla es de un valor llamado lambda, no sé si está por ahí. Pero bueno, el caso. En en las características de por ejemplo, en los modelos SPY se puede encontrar y puede ser un valor que puede utilizar. Lo recomendado aquí en esta materia es simplemente omitirlo. Tal cual como se hace en el CEDRA. En el CEDRA lo que dice es, bueno, consideramos que el valor early eh, de este transistor es lo suficientemente grande para que la resistencia R0 eh, sea muy grande y sea despreciable. Entonces, no, todas las fórmulas que manejamos, todas las fórmulas que están acá en esta lista, son justamente son las que consideran que, que R0 es muy cercano al infinito. Entonces no hay necesidad de preocuparse por eso, ¿sí? Ok. Igual, si el efecto que podría tener en un amplificador es bajar levemente el valor de la amplificación, ¿sí? Pero más allá de eso no tiene ninguna complicación adicional, no tiene ningún lío. Y eh, las ecuaciones tal cual, sin ese parámetro, son válidas hasta cierto punto, ¿sí? Con esa consideración, porque si no serían mamotretos larguísimos, 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 que dificultarían mucho el diseño. Y cuando estamos manejando diseño, realmente nos sirve más tener los valores o bueno, las fórmulas de una manera más eh, condensadas, ¿vale? Sí, señor. Otra pregunta es que usted en la guía había escrito, bueno, había escrito que en el segundo amplificador la resistencia de salida sería de 2 kiloohmios y nosotros lo tomamos como resistencia RD y pues ahorita leímos en el de preguntas que era RL. Ujú. ¿Lo podemos dejar así? Sí, no tiene lío, no hay Ah, ningún lío. ok. Pues me escriben ahí la acotación. Ok. Si ya diseñaron para ese, pues Sí, es que pues como pensamos que resistencia de salida normalmente es Z out, entonces claro, pensamos. ahí hay un mal término y me toca cambiar. La otra pregunta ¿Listo? era que, espera, no me acuerdo cómo lo puso usted, que, bueno, para el análisis AC, nosotros pusimos impedancia, ganancia y distorsión, toca poner algo más. Ah, impedancia, ganancia, distorsión, ¿no? El valor de GM, Okay. ¿no? Pero más allá de eso, no creo que haya más necesidad. Ok,
Por ahora no me acuerdo más preguntas, entonces si me acuerdo le digo. Vale, listo. Dejemos esto aquí señalado para corregir. Ah, no, yo lo ponía en highlight. Eso. Bueno, ¿qué más preguntas, muchachos? Ya me acordé. Dime, tranquila. Eh, ¿Cómo comprobar las impedancias en la simulación? Bueno, esta es una pregunta interesante. La comprobación, tal cual en las simulaciones como pues en la práctica, se hacen a partir de poner resistencias. Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos nuestro generador, digamos, esto acá. Vamos a ponerlo así. Bueno, cojámoslo todo y ya luego le hacemos reemplazos. Bueno, entonces, para la comprobación, lo que hay que hacer es, bueno, primero tenemos que medir nuestro amplificador funcionando eh, sin carga, es decir, eh, en circuito abierto, ¿vale? Entonces, vamos a decir que nuestro voltaje de salida, bueno, esto eh, vamos a ponerlo como que primero, para Zout, ¿listo? Entonces, sin ninguna carga, vamos a medir nuestro voltaje de salida, ¿sí? Entonces vamos a ver, digamos, por ejemplo, no sé, 100 milivoltios. Bueno, listo. Luego vamos a poner un valor, vamos a poner en la resistencia de carga un valor cercano al que nosotros sepamos que es nuestra resistencia de salida. Entonces, digamos, le vamos a poner un valor de 500. Sí, esto es Open Circuit. Ahora, con una resistencia de 500, nuestro voltaje de salida ya no va a ser de 100 y, por ejemplo, ya va a ser de 50. Esa es la forma de verificar que efectivamente lo que pasa es que nuestro voltaje se reduce a la mitad, ¿sí? O sea, si nuestro voltaje se reduce a la mitad, es que lo que hay es un divisor de tensión con resistencias equivalentes. Entonces, eso lo que nos indica es que efectivamente esta resistencia de acá es la misma que la que hay de aquí para allá. Si hay una división perfecta a la mitad del voltaje. ¿Se entiende? Sí, señor. Ok, Pero un segundo que estoy escribiendo. tranquilo. No, no hay problema. Igual esto va a quedar grabado, no hay lío. Por ejemplo, también podemos hacerlo con otras resistencias. No, no hay lío. O sea, por ejemplo, si nosotros le ponemos, no sé, si no tenemos más resistencias y le ponemos una de, no sé, una resistencia de 200 ohmios o de, no sé, de 800, por decirlo así. Y el voltaje, digamos que estoy poniendo valores al azar, pero pues bueno, este valor es de 800 y digamos que nuestro voltaje de salida
con 800 es de, digamos, no sé, 75 milivoltios, pues nosotros podemos hacer los cálculos y decir que, bueno, si con circuito abierto eran 100 milivoltios y con 800 son de 75, pues lo que vamos a saber es que se nos está perdiendo el 25% de nuestro voltaje. Y pues, ¿dónde debe estar? Bueno, debe estar en la impedancia de salida. Entonces, pues podríamos hacer cálculos y decir, bueno, ese 25% ¿dónde debe estar? O bueno, digamos que sea para cuentas fáciles. Digamos que sea o sea, que solo salgan 80 milivoltios, se pierde el 20% de la señal. Listo. Entonces, pues, ¿de cuánto debe ser la impedancia de salida? Pues de 200 ohmios, ¿no? De tal manera que de un total de 100, o bueno, de la impedancia de carga más la Z out, que sería el 100%, pues nuestra impedancia, nuestro 20% tendría que ser nuestro valor de Z out. ¿Sí? ¿Se entiende? Como, pues es un divisor de tensión lo que hay ahí. Bueno. Y con Z-in es algo muy similar. Con Z-in lo que vamos a hacer, yo creí que lo había copiado sin esto, pero es, bueno, bueno. Este generador, pues entendemos que tiene una leve impedancia acá de salida, pero que es lo suficientemente pequeña como para ser despreciable en cuanto a esta impedancia de entrada, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer es adicionarle una resistencia acá en este punto. De tal manera que, bueno, primero medimos el voltaje acá en la entrada. Bueno, sin esta resistencia. Medimos el voltaje que hay en el generador. Perdón, en el gate. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá esto es de 10 voltios y acá está recayendo 10 milivoltios. Entonces, voltaje en el gate con una resistencia de 0 voltios es de 10 milivoltios. Ahora, si yo le pongo acá otra resistencia y ya no me salen 10, sino me sale 5, digamos que yo pongo acá una de 9K y me salen acá, en vez de 10 me salen 5, es de sobreentender que también hay un divisor de tensión y lo que está pasando es que la mitad de la señal que está generando este generador está quedándose en esta resistencia. Entonces es lo mismo, se ponen resistencias de tal manera que se divida aproximadamente a la mitad la tensión tanto de salida como de entrada, y así uno puede verificar
que efectivamente lo que está pasando es, o bueno, la impedancia que hay realmente en ese circuito es la que nosotros calculamos. ¿Se entiende el procedimiento? Sí, señor. Ok, Eh, Tengo más preguntas. vale, vale. Eh, la otra es, bueno, para el video, Dame un momento, es que está la titilando la luz. luz Sí, porque no hay mucha luz. Un momento. no importa. Listo, ya. Ya, Destroyer. para, para el video, pues usted puso que tocaba simular dos de los cuatro pues, amplificadores. Pero mi duda también es que si toca como simular lo de, ¿cómo se llama la primera parte del taller? La La caracterización del taller. caracterización Sí, no es necesaria ponerla en un video. ok. No, La otra pregunta ok. era que cómo se encontraban los límites de pequeña señal. Pues bueno, una de las herramientas que ya mostramos es a partir de la línea de carga en AC. Pero lo más sencillo es simplemente probar, poner poner el generador y irle aumentando el valor de voltaje, de amplitud, y ver en qué momento ya se empieza a recortar la señal. Ok, Sí, es tan sencillo como eso. Pues ya uno le empieza a ampliar, pues tal cual con el simulador. Entonces uno empieza con 100 milivoltios, 200 milivoltios, así. Y llega un punto en que ya se empieza a recortar o a degenerar la señal. Ese sería el límite. ok. Eh, Creo que por ahora no tengo más. Vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, de parte de los otros compañeros? La línea de carga, pues con la línea de carga, la vez pasada lo puse bueno, en las clases de hace 2 semanas. Era simplemente extrapolar, es decir, mirar en qué momento se salía de las regiones pues, de la región de saturación, si se iba a región de triodo o se iba a región de corte. Esto era como a partir de... yo creo que tengo aquí todas las clases. Así de esta manera, o sea, la recta de carga nos sirve para observar pues el comportamiento sí, a partir de nuestro punto de saturación, de nuestro punto de trabajo. ¿Cómo hago para que no salga esto? Mira, eh, por ejemplo, pues el más sencillo es el source común. Lo que hacíamos era decir, bueno, digamos que estábamos acá en este punto. Vamos a hacer que nuestra salida tenga un valor de 500 milivoltios, es decir, va a ir de este punto, perdón, aquí está más o menos en 4.6, entonces 500 milivoltios para atrás sería más o menos en 4.1, como por acá. Entonces, nuestro punto de polarización sería hasta acá. Y 500 milivoltios para arriba sería hasta acá.
Entonces como que podríamos trazar como una especie de recuadro en el cual verificáramos si en ningún momento de este recuadro estaríamos entrando a región de corte o a región de triodo. Por ejemplo, que nuestro punto de polarización estuviera por acá, muy cercano a la región de triodo, y digamos que la recta de carga fuera así. En algún momento es posible que nuestra aplicación haga que estemos muy cercanos a la región de triodo o nos salgamos. Y eso es lo que hace que las señales se vean recortadas, como en el primer ejemplo que vimos. Es cuestión de hacer este grafiquito. Ahí yo les comenté cómo y pues poner las variables. Para el source común es directo. Para las demás hay que hacer como, pues, como analizar los datos que uno obtiene, ¿sí? Como, por ejemplo, decir, bueno, para el drain común, el voltaje de salida no es directamente el voltaje BDS no es directamente el voltaje de salida. El voltaje de salida es igual a BDS, o bueno, BDD menos BDS. Entonces, pues ya considerando esto, pues uno ubica, bueno, mi voltaje de salida va hasta cierto punto. Digamos que mi voltaje de salida es de, digan ustedes, 1 voltio. Y mi BDS es de 5 voltios, o bueno, 9 voltios. Entonces, pues ya uno podría considerar cuánto es el cambio de BDS. ¿Cuánto aproximadamente cambia mi BDS? Cambiaría entre 10 voltios, sí, 10 voltios y 8 voltios. Entonces en algún punto de esto se me sale de saturación ¿qué? Eh, mi configuración, mi amplificador. Tal vez sí, tal vez no. Aunque bueno, mentiras. En este punto acá, no, como no se considera el DC, pues claro. Bueno, también sería una relación directa, de hecho. Simplemente que el Vout es el menos BDS. Entonces uno tendría que ver, listo. En algún punto sí se me sale o en algún punto no se me sale. Es cuestión de hacer el grafiquito. Es como es una solución muy gráfica. Mirar hasta qué punto podría llegar. Por ejemplo, acá, el punto que no podría pasar sería el de, si nos ubicamos acá, 4.6. Ya más allá de esto sería como 6 voltios, es decir, ya más de 6 voltios, o bueno, una diferencia de 1.4 voltios, es decir, una salida de que esté que sea de 1.4 voltios, ya haría que esta línea, que como mi punto de trabajo tiene que seguir esta línea, ya haría que en algún momento ya se salga a región de corte. ¿Sí? Esa es la forma de probarlo. Como medir los límites en las líneas, en qué momento se sale de triodo y de corte. En esa clase pues lo expliqué mejor. Disculpen si no, en ese momento
hacer el material, pues es difícil, entonces como que no lo puedo explicar como tan claro, ¿vale? ¿Se entiende más o menos? Eh, sí, profe, gracias. Ya. Y una pregunta para el de fuente generada, ¿la gráfica de la línea de carga sigue siendo BDS o es solo BD, el Eh, eje X? bueno, este es un caso especial. Eh, tenemos que, bueno, tendríamos que hacer lo siguiente, y bueno, eso lo consideramos, creo que hace 8 días. Ah, por ejemplo, esta es la recta de carga, esta es la ecuación de la recta de carga para el source degenerado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, nuestro BDS ya no es directamente el valor del voltaje de salida, ¿sí? BDS, pues aquí están los cálculos, pero vamos a seguirlos. BDS sería igual a, o bueno, nuestro voltaje de salida sería el voltaje en drain. Pero entonces, pues, el BDS en total sería Bout menos el voltaje en source. Entonces, a partir de esto, pues llegaríamos a esta expresión, en donde pues tendríamos dos ecuaciones, dos incógnitas, siendo las incógnitas ID y BDS. Por ejemplo, si nosotros dijéramos que nuestro voltaje de salida es de 1 voltio, ya tendríamos, por ejemplo, esta ecuación con todo reemplazado y esta ecuación para hallar cuánto sería el valor de BDS límite, ¿sí? O sea, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Nos van a dar, como este es más menos, porque es el voltaje de salida, es decir, el voltaje de salida se mueve tanto por arriba como por abajo. Cuando consideremos que este voltaje es positivo, nos va a dar un punto de solución. Un punto de solución aquí en esta gráfica. ¿Mm? Digamos, nos dé el de abajo. El punto BDSID acá abajo. Y si consideramos menos 1 voltio, pues nos daría, por ejemplo, el de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, pues es más complejo, pero realmente la solución se nos da a partir de cruzar como dos líneas, de averiguar el valor, solucionar el sistema de ecuaciones y nos va a permitir saber desde qué punto hasta qué punto se va a mover nuestro punto de polarización. ¿Sí? Es más difícil, pero realmente ya cuando usted considera esta ecuación, realmente no, lo que se necesita es solucionar el sistema de ecuaciones y ya con eso ya puede hallar hasta qué punto y hasta qué punto se va a mover eh, nuestro punto de polarización a partir del estímulo que es el voltaje de salida. Y, o sea, profesor, los considero los límites, sí. Exacto. Uno considera los límites y si ve que en algún momento del gráfico se sale para tríodo o se sale para corte, según la línea, la recta de carga, pues ahí ya uno dice, ahí en ese momento ya se está saliendo ¿de qué? Eh, de la región de saturación. Ok, profe, gracias. Vale. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿No?
Bueno, bueno muchachos, muchas gracias pues por su atención, por su interés, chévere las preguntas que realizaron. Eh, Les quedo de confirmar, pues mandaré un correo pues para preguntarles a los de lunes si desean hacer clase, pero por lo visto pues el 21 se va a continuar, entonces de por sí. En 8 días ya nos veremos, continuaremos con la parte de PJT, obviamente contestando todas sus preguntas de MOSFET. Así que lo que les recomiendo es por favor empiecen a realizar el taller. Ya cuando salga el comunicado oficial, yo haré un calendario con las fechas de entrega de las 3 actividades que nos faltan, taller 4, taller 5 y proyecto. Entonces, quedamos pendientes en eso. Pero mientras, pues ya saben, pueden, bueno, se les recomienda, deben ir empezando su taller de MOSFET para que, para la próxima clase poderles responder las dudas que tengan pendientes, ¿listo? O en clase o a través del foro o del correo. Bueno, muchachos, entonces, nada, espero que pasen un buen resto de semana y nos estamos... Ah, no, el correo, no, el correo, no. Bueno, y nos estamos hablando. ¿Listo? Sí, solo permiso de correo si todas las instancias anteriores se agotan. Ok, profe, gracias. Bueno, vale muchachos. Entonces, nada, cuídense pues. Igual, profe, hasta luego. Feliz tarde. Vale, hasta luego. Hasta luego. Gracias, compa, digo, profe.